Mis amados hermanos adalides, Sociedad Varonil, paz a vosotros. Realmente les doy gracias a Dios primeramente y al ministerio, en este caso al Departamento Varonil, que me concede la bendición, la oportunidad de poder compartir con ustedes un estudio más de este trimestre que tenemos en consideración. Mis amados hermanos, esta mañana vamos este día vamos a estudiar el tema que se titula El valor de los sentimientos. Y para esto, mis amados hermanos, hemos preparado, como siempre, unas diapositivas para que podamos darle continuidad a este estudio también. Vamos a compartirlo. Lo voy a dar un momento para que se active en el monitor. Y allí está. Bien, mis amados hermanos, pues, como ya decíamos, en esta mañana tenemos en consideración el tema que se titula El valor de los sentimientos. Este tema corresponde a este trimestre, a esta serie que se está estudiando, el varón como un ser tripartita, ¿verdad? Así es de que es muy interesante. Como siempre, mis amados, iniciamos con el objetivo de la lección. En esta oportunidad, el objetivo dice, reflexionaremos sobre cómo los sentimientos nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y a tomar decisiones agradables delante de nuestro Dios. Ese es el objetivo, comprender de qué manera podemos gestionar mejor nuestros sentimientos y primero identificarlos, reconocerlos, aceptarlos, gestionarlos para que nuestras decisiones pues sean aceptables a ojos de nuestro Dios también. Tenemos también la lectura bíblica que por sugerencia se nos hace, la hagamos en la versión Dios habla hoy, que si alguno de ustedes pues no la tiene a disposición, pueden hacer uso de este recurso. Esta es la versión tal y como lo dice ahí. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, será como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no tema cuando llegan los calores, pues su follaje estará siempre frondoso y en tiempo de sequía no se inquieta. Nunca deja de dar su fruto. No, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Amén. Bueno, pues esa sería la lectura bíblica que estaríamos considerando. De la lectura bíblica podemos comentar algunos aspectos. En primer lugar, dice Dios, es feliz el hombre que confía en Él. Confiar en Dios. Si nosotros, hermanos, reconocemos que somos creación de Dios y que Él nos diseñó en esa capacidad tripartita, dice, para que cuerpo, mente, para que vuestro cuerpo, espíritu, alma y espíritu sean preservados para el día de la venida del Señor Jesucristo. Nos queda claro que somos tripartitos. Entonces, si Dios nos diseñó de esa manera, ¿quién es el que conoce mejor cómo funcionamos? ¿Cuáles las intenciones? ¿Cuáles son las motivaciones? Etcétera. ¿Quién? Pues obviamente nuestro Dios. Lo que mejor podemos hacer nosotros, pues, es poner nuestra confianza en Él y toda nuestra esperanza también. Que siempre Él tendrá la respuesta, la salida, y por muy difícil que a veces nos parezca tomar las decisiones que Él nos sugiere, lo mejor es seguir la dirección de su consejo y al final alcanzaremos ese éxito que nos proponemos. Por eso lo compara como un árbol que está sembrado junto a la corriente de agua y pues no teme cuando llegan los calores, en los momentos difíciles, en momentos angustiantes, en aquellos estados deprimentes, nunca dejaremos de dar frutos, buenos frutos, porque no es que seamos inmunes a las emociones negativas, no, de lo que se trata es que con la ayuda de la palabra de nuestro Dios y entendiendo mejor nuestros sentimientos, teniendo la disponibilidad de ser honestos con nosotros mismos, vamos a sacar siempre provecho de esas circunstancias. La lectura bíblica está enfocada de esa manera para que nosotros podamos, pues, de esta forma, perdón, que podamos de esta forma
eh, sacar el mejor provecho de las circunstancias que nos toque vivir. Dice, no hay nada tan engañoso, ¿sí? El corazón y perverso, el corazón del hombre es así. Nada es tan engañoso. A veces la manera de cómo expresamos nuestros sentimientos o emociones no corresponden a lo que verdaderamente hay en el interior del corazón. Pero Dios sí llega a conocernos, pues Él nos diseñó y por eso Él nos da la respuesta oportuna para todo esto. Ahora, en el último versículo de la lectura dice, yo el Señor que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, las motivaciones, los deseos, los anhelos, etcétera, como le queramos llamar. Entonces, Dios, por esta razón, es que nos hace esta sugerencia. Bendito el que confía en Él. Si nota curiosidad, hermanos, en nuestra versión tradicional, Reina Valera utiliza la expresión de los riñones. Y de alguna manera es válido, hermanos, porque los estudios recientes indican que hay una conexión entre estas cosas. Por ejemplo, entre los riñones tenemos las glándulas adrenales, que cuando se activan, generan la hormona llamada el cortisol. Este cortisol que es el indicativo de que estamos ante una situación de peligro, manifestado a través del miedo, el cortisol. El problema es que si tenemos altas descargas constantes, frecuentes o muy altas descargas de cortisol, eventualmente esto llegará a perjudicar nuestros estados de salud. Es curioso, hermanos, que el cortisol es el que influye también para que en nosotros cambie el tono del cabello, es decir, aparezcan las canas. De hecho, hay experiencias, ¿no? En donde personas que han atravesado momentos sumamente difíciles o extremos en sus vidas, con situaciones o enfermedades, aparecen luego con su cabello mucho más blanco. Es por las altas descargas de el cortisol. Así que cuando los antiguos se referían al corazón y a los riñones, pues es que sí hay alguna conexión de alguna manera, ¿verdad? Para la generación de hormonas, el famoso sistema endocrino del hombre. Nuestro texto de memoria, por eso está enfocado también de esta misma manera, pues que dice, consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Pero se puede traducir como en la versión de se habla hoy, que es el que nos conoce a perfección, a profundidad. Y como Él nos conoce a profundidad, Él nos da las mejores sugerencias para que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Vamos al material exegético. Ya hemos estudiado algo sobre las emociones. Hoy solamente es una pequeña diferenciación. Hay tres elementos importantes que nosotros llegamos a veces a confundir un poquito. Y es cuando hablamos del humor, la emoción y los sentimientos. Ahora bien, cuando hablamos del humor nos referimos, como ven aquí en la gráfica, a un estado afectivo, un estado de ánimo que puede durar días, semanas y que puede experimentarse de manera difusa, no muy clara, pero se va, no como un patrón, un poquito difusa, pero que va a estar influenciada porque en mi interior yo siento que aquellas creencias individuales se han visto afectadas y las justifico para tener este nuevo humor, pero se va a diferenciar porque son estados un poco más prolongados que pueden durar, como bien decimos, días o semanas también, ¿verdad? Ese es el humor, es el estado en que me encuentro malhumorado. La emoción, por el contrario, tiene un inicio rápido. La emoción surge en cualquier evento, en cualquier momento, y va a ser así, espontánea. Su duración suele ser rápida y un poquito descontrolada y muy corta también. Y está relacionada o se va a ver influida por lo externo, es decir, son condiciones, situaciones, cambios externos los que me motivan esta emoción. En este punto no estamos hablando de emociones positivas ni negativas. En los siguientes estudios se hablará un poco más de eso también. Y finalmente, los sentimientos, que los sentimientos son como la experiencia subjetiva de la emoción. Es decir, yo me siento de este modo.
porque tengo estas emociones que me han provocado este sentimiento. Pero por eso dices, son subjetivas. Es decir, que yo me sienta triste, puede ser que estoy malentendiendo una situación que no necesariamente tiene que ser triste. Es decir, los sentimientos debemos de ponerle especial atención porque van a ser siempre un tanto subjetivos. Y entonces eso es lo que nos obliga a que analicemos, a que frenemos y siempre ante los sentimientos, pues busquemos, principalmente en aquellos que son negativos, en aquellos sentimientos negativos o irracionales, siempre va a ser importante que nos detengamos, que meditemos, reflexionemos y le demos un cambio en el enfoque. Lo veamos desde otra perspectiva y de esa manera comenzaremos ya a aprovechar nuestros sentimientos de una mejor manera. En eso radica el valor también. Somos seres humanos completos y complejos también. Dios nos hizo de esta manera, emociones, sentimientos, cargados de todo eso, pero que también Dios nos da la manera de cómo gestionar estos elementos también. No se olviden que no podemos negar nuestras emociones y sentimientos. Normalmente esto ha sido un tabú para muchísimos también. Fuimos creados así, desde aquella expresión que se usó con nosotros y también nosotros la repetimos, es decirle a los niños, no lloren, no llores, es hombre, los hombres no lloran. Este tipo de expresiones lo que denotan es justamente eso, de cómo hemos sido formados a lo largo de nuestra vida. Y nuestro entorno también ha influido en esa manera. Por eso es que somos un poco reacios a los varones a expresar nuestros sentimientos, porque desconocemos el valor de ellas también. Ahora bien, retomando un poco siempre sobre las emociones, quiero decirles que se pueden categorizar en tres aspectos. Número uno, emociones adaptativas, emociones sociales y motivacionales también. Es decir, que estas emociones pueden llevarme me ayudan a entender el entorno, a cómo conecto yo con el entorno. Por eso se llaman adaptativas. Situaciones externas pueden desencadenar inmediatamente emociones que posteriormente se van a convertir en sentimientos profundos. Ahora bien, también se categorizan como emociones sociales. La reacción que yo experimento, por ejemplo, cuando me encuentro con una persona que está desvalida o atravesando una situación difícil, cuando alguien cercano a nosotros está sintiendo dolor o enfermo, mis emociones me llevan mis emociones naturales me indican que debo de experimentar solidaridad, un poquito de dolor, por la situación de aquellas otras personas que están en en una situación de desmejoramiento. Entonces, por eso nuestras emociones se categorizan en adaptativas, sociales o motivacionales. Las motivacionales puede ser el mismo miedo. El mismo miedo puede ser, estoy nervioso ante un examen, tengo un poquito de temor por el resultado del examen que voy a llevar. Y pues lo que debo de cuidar es que ese miedo no me paralice y finalmente no pueda ni siquiera poner mi nombre en, 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 en la papeleta o en el examen, sino que gestionarlo de tal manera que esa sensación o ese sentimiento, ese pensamiento, emoción, perdón, y sentimiento, transformarlo de tal manera que me vuelva más hábil, que obligue a mi mente a hacer un esfuerzo por recordar las cosas más prácticas y salir adelante con esa evaluación. Entonces se categorizan en adaptativas, sociales, motivacionales también. Ahora, pero cada emoción al mismo tiempo tiene cuatro componentes y estos componentes son, como decíamos anteriormente, el componente subjetivo. El componente subjetivo es qué es lo que siento, qué estoy sintiendo en relación a esto que el entorno me está presentando. Ahora bien, esta emoción también involucra la parte expresiva. ¿Cómo transmito esta emoción o este sentimiento? ¿Cómo lo estoy transmitiendo? ¿Cómo lo estoy exteriorizando? Porque como ya dijimos, que pueden ser
también sociales y motivacionales, va a tener un impacto también externo. Y por eso debo de analizar o recordar, tener presente que las emociones siempre van a ser subjetivas, van a ser expresivas, van a tener una parte biológica, cómo alteran o cómo afectan mi sistema, mi cuerpo, mis órganos internos también. Y finalmente, una parte funcional. ¿Para qué me sirve sentir este enojo? ¿Para qué me sirve sentir esta tristeza? ¿Cómo puedo utilizarla de mejor manera también? Entonces, las emociones van a tener siempre estos cuatro componentes también. Ahora bien, vale la pena que retomemos acá la parte del material exegético en la lectura, pues están sumamente claras, mis amados hermanos. Los ejemplos son muy evidentes. Se nos dice, a nosotros se nos educa en el camino de una manera y nosotros debemos de, aprender a prestar atención a nuestros sentimientos, porque esto va a tener como beneficio un mejor desarrollo espiritual personal. El objetivo de esto es que nosotros gestionemos de una manera tal que podamos sacarle una ventaja positiva a estas cosas, que yo crezca como ser humano, como persona y por supuesto espiritualmente, ¿no? Esto me va a ayudar a tener una mejor relación con mi entorno, conmigo mismo, y por supuesto va a derivar en acciones que son agradables para nuestro Dios también, ¿verdad? Así es de que, mis amados hermanos, pues hay que gestionar ese cambio en nosotros también. Eh, los sentimientos, y como la tristeza, la ansiedad y la vergüenza, tienen la misma función que el mismo dolor físico. Bueno, cuando nosotros experimentamos un dolor físico, si yo ignoro ese dolor estomacal, puede ser que sea algo pasajero, tiene razón usted, pero puede ser que si lo ignoro demasiado, si no hago nada al respecto, podría ser que en algún momento ese dolor estomacal se convierta en un apendicitis. Es decir, el dolor es más agudo, va incrementando y me dificulta un poco ya ciertas posturas y ciertos movimientos. Entonces, si yo conociera eso, me daría cuenta de que debo de consultar a un médico porque esta apendicitis puede desembocar, si no se trata a tiempo, incluso en la misma muerte por una sepsis, le llaman los médicos, una infección interna que no me doy cuenta y entonces va a generar una muerte por sepsis o la reacción natural del cuerpo por las infecciones internas también. Eh, Esto también trae como recordatorio en esta siguiente imagen, hermanos, que existe un término que los especialistas conocen como somatización. Y cuando hablamos de somatización, el término lo que define es de qué manera los pensamientos, sentimientos, emociones llegan, o mi estado psicológico alterado llega a perjudicarme tanto que se manifiesta físicamente. Y este es el cuidado que debemos de tener, no llegar a la somatización. Cuando eso ha sucedido, hay que estar en alerta total, hermano, porque algo muy grave, muy serio está pasando con nosotros y debemos darle seguimiento también. Este pensamiento lo desarrolla la ciencia, pero no es ajeno a la palabra de Dios. El salmista David, de hecho, decía, lo pueden ver en el verso, el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay infinidad de estudios en la actualidad, hermanos, que ahora nos hacen ver cómo un estado de ánimo negativo puede afectar o agravar un proceso de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Pero pues un estado de ánimo negativo va a incrementar esa situación, ¿verdad? Va a hacerlo mucho más difícil, un proceso de recuperación. Por eso debemos de analizar bien que las emociones, los sentimientos que yo estoy expresando son por alguna razón y debemos de llegar a la raíz de esa situación para que tengamos éxito y tengamos felicidad también en nuestra vida. El salmista David también decía, mientras callé, envejecieronse mis huesos sin gemir todo el día. Es decir, estos versos nos hacen ver que, estos versículos de la Biblia nos hacen ver que efectivamente hay un componente físico
que si no tratamos a tiempo las situaciones emocionales, nuestros estados de ánimo pueden llegar a perjudicar seriamente nuestra salud. Perdón. El apóstol Pablo, un texto muy conocido también, por eso nos recordaba, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. No os conocéis a vosotros mismos, es decir, nos invita a al autoconocimiento. Este proceso no es tan sencillo como a veces puede parecer. Sin embargo, la palabra de Dios, como venimos diciendo, nos da herramientas y eficaces muy buenas para esto también. Voy a resumir los comentarios que nos están hablando de esto también. Por ejemplo, dice comentario 3, dice, debemos de tener la capacidad de procesar los sentimientos con efectividad, con efectividad. Es decir, el último párrafo también de la lección nos aclara y dice, escuchar nuestros sentimientos no significa seguirlos de manera impulsiva o ciegamente. Si queremos aprender de nuestros sentimientos, debemos aprender a procesarlos. Es decir, es básicamente la misma idea. Pero ahora, ¿qué ejemplos nos da la palabra de Dios para esto? Yo les quiero sugerir que lean el capítulo 20 de Jeremías en su versículo 7 hasta el verso 11. Y aparte de los que ya tenemos en la escuela sabática, ¿no? Por ejemplo, en el comentario nos pone, en el primer comentario nos habla de un personaje, un salmista, el salmista Asaf. Y a través de este salmista nosotros nos damos cuenta que encontramos a este personaje que en su autoconocimiento llega a detectar que él está sintiendo envidia. Él está sintiendo envidia por lo que los malos están haciendo y definitivamente, él definitivamente no se siente bien, al punto de que él mismo llega a confesar, por poco me resbalo, es decir, pierdo mi camino, estuve a punto de abandonar el sendero de Dios por causa de esta situación. Así que por sentir envidia, estuve tentado a caer en el mismo camino que hacen los malos, hasta que de alguna manera comprendió lo que Pablo dice en otro lugar. Bueno, él no escuchó a Pablo, pero me imagino que esto mismo comprendió. Como decía el apóstol, ciertamente desnudo salí de mi vientre y desnudo volveré a él. Así que finalmente, ¿cómo cambia? Primero, notemos que Asaf identifica su emoción, sus sentimientos, perdón, siente envidia. En, siente envidia. Las razones, él las dice a través de todo el capítulo también. Lo que le iba a ocasionar, también él lo reflexiona, hasta que llega un punto en donde él cambia la perspectiva y finalmente dice, no, aquí lo más importante es mi vida espiritual y yo sé que Dios tiene un plan, un proyecto mucho mejor para mí. Por eso al final termina diciendo 73:28 de los Salmos, dice, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Es decir, cambió de perspectiva y se dio cuenta que podía mejorar en gran manera, que aquellos parecía que tenían muchas cosas buenas, pero al final lo más importante del ser humano o la razón por la que estamos aquí es para aprender a hacer el bien, para glorificar a nuestro Dios. Y todo lo demás son medios, son mecanismos, pero son secundarios. Nos ayudan al tránsito de nuestra vida, pero tienen un valor muy diferente a lo que nosotros buscamos, que es la vida eterna. Caso similar sucede con Moisés, quien ustedes conocen, fue un hombre muy temeroso también, nunca quiso enfrentar a Faraón, sintió ese miedo, incluso el verso que nos cita está hablando del momento cuando Moisés tiene temor, y al igual que todo el pueblo, tenía temor de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, llega el momento en que Moisés aprende a gestionar sus circunstancias, se somete a Dios, obedece a su palabra, obedece humildemente, sigue al pie de la letra las reglas que Dios nos manda. Y finalmente tenemos a un Moisés completamente distinto. Un Moisés que ha sabido aprovechar las coyunturas y ahora es un Moisés que habla directamente con Dios, cara a cara. Tanto habla Moisés con Dios y tanto ha crecido espiritualmente que ahora Moisés también llega el momento en de sugerirle a Dios, mira, no mates al pueblo de Israel, porque si no, se va a hablar mal de ti también.
Dirán los egipcios que porque no lo pudiste meter en la tierra de Canaán, por eso los mataste aquí. Vean hasta qué nivel de profundidad y de reflexión llega Moisés, que puede hablar, y qué nivel de seguridad le da de poder hablar al Creador de esa manera. Caso similar pasa con Abraham, cuando tenía una estrecha relación con Dios en toda su vida, de tal manera que llegó Abraham, perdón, a decirle a Dios que no matara a los justos juntamente con los impíos, y Dios les escucha. Entonces, eso es para que tengamos una idea de cómo Dios está firmemente interesado en que nosotros nos conduzcamos de mejor manera para que alcancemos a ser varones íntegros a sus ojos también. Ahora bien, cuando les mencionaba de Jeremías, es una sugerencia también, hermanos, porque yo encuentro que Jeremías está en una condición bastante complicada también. Las consecuencias que ha tenido que vivir por causa del mensaje quizás un poco duro que le da al pueblo de Israel, lo llevan a que él sufra consecuencias muy negativas, tanto que se frustra y llega a querer abandonar su misión, su labor, pero no puede. El sentimiento de culpa que se desarrolla después, conociendo la condición, la necesidad de aquellas almas, lo conminan, lo obligan, y al final por eso dice, me alucinaste, oh Dios, y no pude. Así que ahora voy a confiar en Dios, y por eso el versículo 11 termina diciendo, mas yo estoy, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Cambia su enfoque, la circunstancia es la misma, lo que cambia es su manera de percibir, de cómo palpar, pone su confianza plenamente en Dios y crece. Así que Jeremías, aunque para mí muchos es considerado el profeta llorón, o por las lamentaciones y porque era niño, finalmente es uno de los profetas tan importantes para nuestro Dios que incluso los conquistadores babilonios lo llegaron a tener en una gran estima, tanto que Nabuzaradán llevaba órdenes expresas de proteger y salvaguardar la vida de Jeremías también. Así que, mis amados hermanos, cerramos esta parte del material exegético con estos otros versículos adicionales. Decía el sabio Job, el patriarca Job, perdón, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. David, el salmista, también decía, ¿quién podrá entender los errores humanos? Líbrame los que me son ocultos. A veces podemos actuar sin tener una plena conciencia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente y no permitas que estos pecados me controlen. No ser dominado por mis sentimientos, principalmente si son negativos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a que alcancemos firmemente el éxito en Dios. Dentro de los recursos para profundizar, se nos habla de un mapa mental. Básicamente, la teoría está allí en su escuela. Nos dice un mapa mental es una representación, es un bosquejo que nosotros hacemos de un hecho, de una situación, de una circunstancia o de una idea. Colocamos esa idea en el centro, o puede ser como lo ven en esta imagen también. Realmente lo que tenemos que tener claro es de dónde partimos y cuáles son las distintas ramificaciones que esta idea central va a tener. Yo he puesto un ejemplo aquí, hermanos, este es puramente un comentario, no es doctrina, no se ha abordado ningún concilio, no, es puramente un comentario, así que no me lo tomen a mal. Pero considerando un poco, solo para dejarles la idea y la secuencia de cómo seguimos esto, del mapa mental, me refiero yo aquí a Jonás. Bueno, a Jonás lo vemos como un personaje, un profeta muy airado, muy molesto. En su momento sintió molestia por la calabacera que se secó. Dios lo cuestiona sobre eso. Pero a veces debemos de ser muy honestos, bueno, no a veces, sino siempre muy honestos en cuáles son la raíz de nuestros verdaderos sentimientos. Porque la acción que está manifestando Jonás es ira. Pero ¿qué tal? Es un ejemplo nada más. Pero ¿qué tal si detrás de la ira de Jonás realmente había miedo? Y usted podrá decirme, hermano, pero miedo ¿por qué? Bueno, posiblemente haya sentido miedo porque los ninivitas en esa época eran personajes simplemente muy malvados. Se dice de que llegaban a desollar a sus enemigos vivos también. Entonces, eran muy malvados. O sea, posiblemente yo en el caso de Jonás tendría temor de ir a ellos. Ahora bien, ¿por qué podría sentir temor? Bueno, porque son muy malos y porque también yo proceso en mi mente
de que me pueden hacer el mismo daño también. Esos son mis sentimientos, miedo porque me van a hacer algo. Ahora bien, cuando yo quiero cambiar de perspectiva, debo de analizar y seguir la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué tal si Jonás o yo, en este caso, puedo pensar mejor en la fe, poner mi fe en la misericordia de Dios? Él nunca me va a enviar a algo tan difícil y que no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda, ¿verdad? Como dice la carta a los Corintios en el capítulo 10, primera carta de los Corintios. No me va a dejar ser tentado más de lo que pueda, sino que juntamente me dará también la salida. Ahora, si Jonás, o yo en este caso, hubiese puesto más fe en la misericordia de Dios, probablemente hubiera ido. La decisión que hubiera tomado hubiese sido distinta. Hubiera ido a la primera vez directo a Nínive, porque Dios va conmigo. Hubiese hecho como Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que me voy. Como Jonás no tenía ese parámetro, hace lo contrario, se va en sentido contrario, se va huyendo y pues ya ustedes conocen el resto de la historia. Las consecuencias fueron duras para él y finalmente encontramos a un Jonás airado porque se secó la calabacera. Dios utiliza eso para darle una enseñanza también. Bien, esto es para que tengamos una idea de qué es un mapa mental y cómo lo podemos elaborar. Más adelante en la escuela nos da un ejercicio también de reflexión y análisis que se basa precisamente de manera idéntica. Entonces, por ejemplo, yo acá he colocado, la escuela nos coloca un hecho, el hecho que nos está alterando, la situación, la circunstancia que estoy viviendo y que ha alterado mi comportamiento, mis emociones y sentimientos. Entonces, se da un caso hipotético y dicen, bueno, me despiden del trabajo. ¿Qué es lo primero que sucede en mi mente cuando me despiden del trabajo? Bueno, me siento incompetente, me siento muy mal, preocupado porque cómo voy a llevar ahora los gastos de la casa, la despensa, cómo se va a hacer. Y entonces, como quizás no sea el único del que me han despedido o la manera como lo hicieron fue de una manera brutal, probablemente se desencadenen en mí pensamientos irracionales. Y estos pensamientos pueden ser, bueno, soy un inútil, no valgo nada, jamás a esta edad voy a volver a encontrar otro empleo. Esos pensamientos irracionales son los que debemos de aprender a controlar y gestionar, porque van a profundizar los sentimientos que me causan estos pensamientos irracionales. Y esos sentimientos vendrán a ser depresión, angustia, preocupación, ira, y una ira irracional también, y frustración completamente. Entonces, esto si se establece como una forma de vida, como un humor ya, como una permanencia y va escalando o va estableciendo un patrón, pues lamentablemente voy a tener en algún tiempo situaciones difíciles en mi organismo, en mi salud, no solo ya mental, sino ahora mi salud física y también en el entorno que me rodea también. Voy a afectar las relaciones de mi entorno también. Así que mis amados hermanos, esa es la importancia y créanme, me siento contento de esta escuela, creo que todos estamos aprendiendo mucho, yo en lo particular, confieso, me ha servido de muchísimo este ejemplo y lo mismo que Jeremías, las vivencias de Jeremías y de Asaf han sido realmente un aliciente espiritual, hablo a título personal, perdón. Así que de igual manera espero que les pueda servir a ustedes también en esta oportunidad. Ahora, los sentimientos, estos sentimientos causados por los pensamientos irracionales me pueden llevar, decíamos, a algo peor. Pero, ¿qué tal si yo cambio la perspectiva y cambio mis pensamientos irracionales y puedo decir, bueno, tendré más tiempo para esto otro, tendré más tiempo para perfeccionar esta otra situación. A lo mejor ahora es la oportunidad, con toda la experiencia que he ganado a lo largo de mi vida, quizás este sea el momento de iniciar un emprendimiento propio. Ese sería un pensamiento, un cambio en los pensamientos irracionales. Estamos aceptando la situación, acepto que me despidieron, me establezco una buena relación con eso y bueno, digo, bueno, así es, no se puede cambiar. Entonces, ahora hago una introspección y digo, bueno, probablemente esta sea la oportunidad que yo tanto esperaba para iniciar mi propio negocio. Y la experiencia que he acumulado durante tantos años me va a servir.
quizás logre ganar mucho más de lo que estaba ganando, quizás he identificado algunos errores que se hacían en la empresa anterior y que ahora yo pues los puedo hacer de una mejor manera. El punto es, hermanos, que hagamos estos cambios en nosotros. Ahora, lo que les quiero transmitir también, hermanos, es que sí es importante que hagamos este diagrama. Tal vez no necesariamente sea esto, lo pueden hacer de una manera distinta, pero el punto es que sí lo escribamos, que nos tomemos el tiempo, que tomemos nuestra pluma, nuestro papel e interioricemos. Al principio probablemente nos cueste, pero es importante. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Entonces, hermano, pues es que sí hay un pequeño truco en esta situación, y es que de alguna manera en el subconsciente yo estoy comenzando a entrenar a mi cerebro para que tenga una imagen más global, para que mis emociones no me dominen y me concentre solo en los sentimientos y pensamientos irracionales, sino que ahora con este ejercicio y con una mentalidad sana, por supuesto, siempre debe estar acompañada la oración, mi confianza en que Dios a través de su palabra siempre tiene respuestas adecuadas para mis circunstancias, porque Él me conoce a perfección, Él me conoce, dice el Salmo 139 de David, desde el vientre de mi madre, ha visto mi embrión y todo mi proceso, conoce perfectamente. Por eso la Biblia es la herramienta que yo debo utilizar como mi pan diario para encontrar en ella la solución a mis circunstancias también. Ahora bien, yo tengo que escribirlo porque así mi cerebro se obliga de alguna manera a tener una panorámica, una fotografía amplia. Y entonces mi cerebro, en el subconsciente, al escribirlo, al interiorizarlo, aquí es donde está el truco. Comienza mi cerebro también en automático a buscar nuevas propuestas, nuevas opciones, nuevos rumbos. Ya tengo un abanico más amplio de posibilidades en donde puedo tomar las mejores decisiones que van a traer como resultado ser agradables a los ojos de nuestro Dios también. Sería interesante si hubiese quedado escrito qué fue el eslabón, digámosle así, el clic que tuvo Moisés, de aquel que decía que era tartamudo, no puedo hablar delante del hombre más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Cómo yo ahora le voy a hablar? Siento vergüenza, soy menos, vivo cuidando ovejas, no sé, tantas limitantes que nos ponemos. ¿Qué fue lo que le hizo clic? Y creo que fue la humildad, la sujeción a Dios y decir, bueno, si Dios me manda, Él sabe lo mejor para esto también. Así que ajustamos nuestra manera de pensar, somos optimistas y aceptamos la situación y lógicamente esto va a derivar en el éxito para nuestra vida también, ¿verdad? Así que sí es importante que lo hagamos y por eso la responsabilidad que nos queda en esta semana es hacer un ejercicio nosotros, como les decía, ese es el truco o la llave o la clave de que lo hagamos puntualmente para que podamos visualizar completamente en qué condición estamos también. Entonces, por eso la escuela nos sugiere y nos dice, hagamos un ejercicio, dice, de la situación que vivas en la semana, realiza primero en tu mente la estructura anterior antes de tomar una decisión y posteriormente dibuja ese mapa mental, coméntalo con la congregación varonil y analiza el porqué de su decisión, por qué tomé esta decisión y puede uno enumerar las otras alternativas que tuvo. Es decir, existe un hecho, es la causa, este es el diagrama, hay un hecho, hay una causa. ¿Cuáles son los sentimientos que genera? Los escribo también. Ahora, ¿qué pensamientos irracionales se derivan de esos pensamientos? También los escribo. ¿Cómo podría cambiar el enfoque? ¿De qué manera puedo hacer o tener pensamientos más positivos? ¿Qué es la parte que no estoy viendo? Y la escribo también. Y al final puedo tener un panorama amplio y mi decisión ahora va a cambiar. Bien, mis amados hermanos, es un tema realmente que me ha apasionado. Los invito a que efectivamente, hermanos, procesemos un poquito más despacio esta situación y hagamos los ejercicios que nos sugiere o que nos recomienda la lección también. De esta manera vamos a lograr una mejora. El objetivo, mis amados hermanos, es que nosotros crezcamos espiritualmente, como lo logró Moisés. Venció sus temores, venció sus miedos y se convirtió en el más grande profeta que haya conocido, que conozcamos todos nosotros también.
tanto que habló directamente con Dios. El único a quien Dios le ha concedido ese privilegio de hablar estaba acá. De la misma manera también Abraham, Jeremías, que fueron considerados como hombres grandes, importantísimos a los ojos de Dios. Mis amados hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que estén todos bien y que en algo les pueda servir esta breve reflexión, o no tan breve tal vez, pero tenemos que hacerlo de esta manera por razones de tiempo y por la tecnología. Que el Señor les bendiga abundantemente y nuevamente gracias a todos por su fina atención. Paz a vosotros.